1000 trabajadoras se abocaron a la tarea de analizar, pensar, proponer en torno a lo que ocurre no solamente en el ámbito sindical o laboral, sino también situándose en un contexto político particular que hace a la necesidad no de juntarse por juntarse, sino de construir un programa que permita avanzar sobre la integración del sindicalismo en un plano que exceda lo reivindicativo y que exceda lo exclamativo solamente. Y esto se concretó, ese encuentro cerró con la participación de Héctor Daer, uno de los cosecretarios generales de la CGT, también participó Julio Piumato, entre otros dirigentes que se hicieron presentes en este encuentro. Con nosotros están aquí ahora en el piso de Radio UTE Vanessa Núñez, secretaria administrativa y de Organización Nacional de UTEDIC, y Marina Jauregui, secretaria general de SADOP. Marina, Vanessa, gracias por haber venido y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bienvenidas. Gracias. Bueno, ¿cuál es el primer balance ya después de una semana que hacen de este encuentro? Bueno, el encuentro, antes quiero decir algo, que tanto Vanessa como yo somos parte del Consejo Directivo de CGT. También claro. Digo, porque es en ese contexto, la compañera ocupa además una secretaría, pero digo, es en ese contexto, en el contexto CGT, en el contexto de las compañeras del Consejo Directivo de CGT, donde surge esta idea de juntarnos. Bueno, yo creo que la evaluación que después hemos ido haciendo nosotras es altamente positiva. Primero que empezamos pensando colectivamente un encuentro y lo pensamos en términos de 300, 500 compañeras y terminaron anotándose para asistir al encuentro más de 1.200 compañeras y hablamos de casi 70 gremios inscriptos. Entonces, bueno, esto nos está diciendo que algo que nosotras estábamos viendo, que era la necesidad de juntarnos, de avanzar en realidad en un programa. Nosotras venimos formalmente, por decir de alguna manera, teniendo vida pública o bautismo, como nos gusta decir a nosotras, en la calle, como mujeres sindicalistas CGT, el 8 de marzo, donde justamente con la bandera que replica esto que acabo de decir, mujeres sindicalistas de CGT, con una muy linda imagen de la compañera Evita, bueno, da ese puntapié de venimos expresándonos, cada una en su sindicato, en distintos colectivos, pero sentíamos que era necesario que las mujeres de la CGT nos expresáramos como tales. Entonces, una primera evaluación, y quiero compartir con Vanessa esa mirada, considero yo que es altamente positiva y que lo que nos está marcando es que, contrariamente a los códigos y a los emblemas, digamos, y a las pancartas del neoliberalismo y sus aliados, hay una cuestión que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con juntarse, que tiene que ver con construir de manera conjunta, que bueno, que me parece que eso es como quizás una de las cosas súper importantes de subrayar. Y bueno, por supuesto que también el tema de la perspectiva de género, digamos, porque quienes decidimos juntarnos y quienes estuvimos ahí ese día protagonizando todo lo que pasó, bueno, fuimos las mujeres sindicalistas, digamos, con una alta decisión de eso, de ponerle nuestros ojos, nuestra mirada y nuestras voces a la CGT como un todo. ¿Marisa? Bueno, sí, suscribo al análisis que hace Mari. La verdad es que lo que se fue gestando dentro del Consejo de la CGT fue creciendo de manera espontánea, y nosotras reivindicamos la espontaneidad de los procesos, ¿no? Tratamos de, desde el principio, empezar a construir alternativas de representación que permitan en algunos espacios un poco de oxigenación y un poco de horizontalidad, ¿no? En algunos espacios, está claro que no en todo, no podemos caminar por la vida sin organización, sin verticalidades y sin orden, pero
dar espacios de debate, dar espacios de habilitar las controversias, dar información, dar cuenta de lo que hacemos, que es en definitiva lo que hacemos los militantes sindicales todo el tiempo, ¿no? Desde que somos delegados y delegadas hasta que los mayores rangos de representación que nos toca ocupar, permanentemente vivimos dando cuenta de lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, ¿no? Que no está mal, ¿no? Además de la persecución permanente que vivimos por parte de la prensa y de su esa influencia en la opinión pública. Entonces, desde ese lugar nos parecía que habilitar ese espacio, empezar a debatir, empezar a dialogar, empezar a pensar cuál iba a ser o cuál debía ser el rol de las mujeres dirigentes en la Confederación General del Trabajo, más allá de las tareas y las agendas muy valiosas y muy importantes en este momento de género en sí mismo, tenemos 36 secretarías, de las cuales el 98% están ocupadas por cotitularidades de varones y mujeres. Entonces, así como decía Mari, nosotros estamos con UTEDIC, ocupamos la Secretaría de Innovación y Futuro del Trabajo, yo me ocupo de este tema, un tema bastante desafiante en este contexto, en esta coyuntura, pero digo, hay un montón de compañeras que se ocupan de un montón de tareas muy relevantes dentro de la Confederación, derechos humanos maya, prensa, cambio climático, infancia y niñez, hay un montón, gremial, hay, bueno, todas las secretarías que puedas ver en el estatuto de la CGT, excepto Secretaría General, Secretaría de Junta, están ocupadas por varones y mujeres. Nosotras hicimos, creo que en mi incipiente balance, dos grandes pasos que tuvieron que ver, por un lado, con reivindicar esa decisión del Consejo Directivo, porque la decisión de cohabitar mujeres y varones, el Consejo Directivo de la CGT, fue una decisión muy avalada por los compañeros varones, ¿no? Que decidieron tener ese gesto de dar espacio. Así que, por un lado, reivindicar esa decisión y traer a la mesa a compañeras que representaran esos espacios de decisión y poder, como son la Secretaría General, la Secretaría de Junta, la Secretaría del Interior, que tenían sus grandes y poderosas referentes mujeres, a que vinieran esos sindicatos a dar cuenta de cómo veían la situación desde la perspectiva femenina. Esa fue una primera cuestión, y no fue menor porque el encuentro se dio en la casa de UPCN, que es el sindicato que ocupa la Secretaría Adjunta de la CGT, y que encabeza, además de Andrés Rodríguez, en términos oficiales, Karina Trevisono, que está ahora, le mandamos un beso, está con muchas compañeras de viaje en la ISP, que vino a aportar una mirada muy interesante y muy rica desde ese espacio de Secretaría Adjunta del sindicato del que ella proviene y que proviene Andrés Rodríguez. Digo, esa fue una primera cuestión, ser generosas, ¿no?, con los espacios y no limitarnos a limitaciones de tipo administrativa, si se quiere, o de títulos y cánones, y tratar de hacer redes de construcción. Por supuesto, asimilando y asumiendo que somos todas muy diferentes, que venimos todas de espacios muy diferentes, de caminos, de recorridos distintos, pero teniendo la grandeza suficiente todas y cada una para poder limar esas diferencias, esas divergencias de mirada, y poder enfocarnos en lo que es fue un poco el espíritu del encuentro, de 70 sindicatos todos juntos, 900 compañeras muy distintas entre ellas, distintas zonas, distintas provincias, distintas organizaciones, distintos niveles de decisión y distintas actividades laborales, que puedan enfocarse en los horizontes comunes que nos unen y que podamos caminar juntas hacia ese lugar, digamos. Eso se ve hacia afuera cuando se marca que el movimiento obrero está o fracturándose o hay disputas internas. Se nota que la mujer toma y se juntan, o sea, toman estas consignas que ustedes estaban contando, y se juntan
dejando a un lado los egos personales y algunas cuestiones políticas que en cada sindicato puedan tener, y se nota que pueden armar algo que fue importantísimo, como más de 1.000 o 1.200 compañeras, todas juntas en un espacio, y se nota el trabajo en la unidad que están haciendo. Por eso también después del encuentro hubo algunos medios que salieron a operarlo en contra, ¿no? Sobre todo, y esto hay que remarcarlo, portales que se dedican a la actividad sindical, lo cual llama la atención, ¿no? Porque antes de reflejar el contenido de lo que fue este encuentro, trataron de dispersar, pero bueno, en la práctica se vio esta situación. Y Mariano, hablabas de lo que proponía este encuentro, ¿no? En un proceso de restauración liberal, neoliberal, las mujeres son afectadas junto con los niños en torno a lo que implican estas políticas, no solamente en la República Argentina, sino también, de acuerdo a los datos que maneja la OIT, a nivel internacional. Estamos ante una situación donde el paradigma materialista avanza y avanza sobre un núcleo familiar, pero también sobre la estructuración de base que hace a la comunidad organizada. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Sí, claro. La feminización de la pobreza, digamos, no es una frase. En los momentos justamente críticos aparece la brecha de género con mucha fuerza, aparece, de hecho, la pandemia, nosotros siempre decimos la pandemia tuvo género y el género fue femenino, porque ahí aparece con total claridad que todas las actividades de servicios que fueron las que sostuvieron en los momentos más álgidos eran protagonizadas no en Argentina, en el mundo, fundamentalmente por mujeres, y además en muchísimas de esas situaciones, bueno, son las que condiciones de más fragilidad tienen a la hora de, no solamente las cuestiones salariales, sino también las cuestiones de condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío, de hecho, nosotras armamos un documento, a mí me parece que es, nosotras lo subrayamos mucho porque para nosotras es muy importante, el tema de haber pensado juntas la idea, transitado juntas la organización, vivido juntas el evento, y bueno, hoy simbólicamente somos dos compañeras de esa expresión las que estamos juntas también haciendo ese primer análisis poblado de las voces de todas, porque obviamente que durante todos estos días hemos estado intercambiando. Digo, esto es para subrayar porque está relacionado a lo que antes planteabas, que tiene que ver con, bueno, en un momento donde le pegan tanto al sindicalismo, el sindicalismo, digamos, es mucho más que 4, 5, 10 o 25 nombres y apellidos que incluso nos incluyan. Y lo que todos los días las y los compañeros pelean en los lugares de trabajo, sostienen en los lugares de trabajo, las cuestiones de cuidado, las cuestiones de atención de las trabajadoras y los trabajadores y su familia, las cuestiones de protección de salud a través de las obras sociales, de turismo, etcétera, etcétera, que son las que en definitiva están mostrando que hay una discusión más de fondo, que es, bueno, que las trabajadoras y los trabajadores queremos discutir en qué país queremos vivir. Y ahí aparece la cuestión de la confrontación de proyectos, que bueno, que es lo que determina que en este documento, que nosotros elaboramos un documento que a la luz de las devoluciones que después hemos ido teniendo, creo que estuvo bueno, que fue un acierto de nuestra parte, poder consolidar en un texto todo lo que veníamos amasando juntas en reuniones y reuniones que fuimos haciendo preparatorias del encuentro. Llegar al documento que, digamos, tiene una consigna arriba, si quieren, que es resistir y construir la esperanza, refleja este planteo. Bueno, estamos en un momento de resistencia, de defensa a ultranza, digamos, de los derechos conseguidos, de la pelea por que no haya retroceso, pero a su vez nosotros sabemos que tenemos un desafío hacia adelante, que las y los trabajadores tenemos un desafío hacia adelante, y que es proponer, generar escenarios propositivos, digamos, a la hora de que, como vos decías, la comunidad organizada se siente a dar las discusiones, y bueno, y nosotros consideramos que
como organizaciones libres del pueblo precisamente, y como su máxima expresión en este caso la CGT, tiene que estar en esos debates y tiene que ser la voz de nuestro pueblo en esos debates. Ha llegado un momento donde, teniendo en cuenta que en términos de diagnóstico no hay un acompañamiento efectivo por parte del campo político a las acciones del sindicato, el sindicalismo empiece a pelear desde otro lugar, disputando también los espacios políticos, digamos, porque durante mucho tiempo se habló en términos generales de, bueno, el movimiento obrero es la columna vertebral de la política o del peronismo, ¿no? El peronismo se dispersa, el movimiento obrero sigue firme a pesar de sus tensiones internas. Pero a la hora de construir política se lo desplaza, se lo deja de lado y de última se acuerda que ocupen un lugar o dos lugares en una lista electoral. Digo, teniendo en cuenta esto, lo que dice el documento, lo que vos planteabas recién, Vanessa, el movimiento obrero tiene que salir a disputar también dentro del campo político, teniendo en cuenta que se empiezan a cambiar las reglas de juego y la democracia liberal hoy apunta a desintegrar a las organizaciones sindicales. Bueno, creo que fue un mensaje muy claro, incluso del secretario general en el cierre, ¿no?, de nuestro encuentro, que le dijo a todas las compañeras presentes cuando, cito más o menos textual, cuando la política en sus localidades, en sus municipios, las vayan a buscar para hacer campaña, para activar territorios, ocupen los espacios, pero no solo ocupar los espacios porque sí, ¿no? O ocupar los espacios porque lo merecen, porque tienen las capacidades, porque las mujeres estamos a esta altura, a pesar de que hay debates que han volvido a la discusión, pero que para nosotros están zanjados, que tienen que ver con la igualdad de oportunidades y de condiciones. Una línea muy clara que tiene que ver con que las personas que venimos del movimiento obrero y que tenemos los pies y el corazón puestos en el movimiento obrero y nos tocara o les tocara a las compañeras ocupar espacios de cualquier orden deliberativo a lo largo y a lo ancho del país, tiene que hacerlo con su perspectiva, por supuesto, de género, pero tiene que hacerlo con su perspectiva de movimiento obrero. Y esto fue lo que dejó muy claro Daer en una parte de su discurso del cierre, y que venimos charlando todas entre nosotras, y no es que empiezo a ocupar un espacio de poder, por supuesto es difícil habitar y transitar la política partidaria, no somos ingenuas en esto, pero los intereses que están por encima del interés partidario en específico tienen que ver con el bienestar del movimiento obrero todo, y ese tiene que ser como el eje rector. Ahí volvemos, ¿no?, a la figura de la columna vertebral, que habrá que, bueno, seguramente habrá que ayornarla, habrá que replantearnos cuál es el rol del trabajo en la sociedad y en la sociedad que viene, pero necesitamos representantes en la política que vengan del movimiento obrero, sin duda sí, pero que tengan esa perspectiva clara todos los días, ¿no? Que no se la olviden cuando empiezan a encorsetarse en disyuntivas partidarias y políticas. Sumándome a lo que decía Mari, me parece que la declaración que se hizo en el documento de trabajo y el documento declarativo que hizo el encuentro de todas nosotras, al que todas las compañeras suscribieron y agradecieron y enriquecieron en los talleres, porque esto está bueno remarcarlo, hubieron 900 compañeras divididas en 30 talleres, lo hicimos de esa manera, imagínense, engorrosa en términos organizativos, pero porque teníamos la obsesión de que todas las compañeras tuvieran espacio para hablar, ¿no? Entonces había que dividirlas, diversificarlas para que pudieran tener espacio para ser escuchadas y poder hablar. Queríamos, en definitiva, traccionar las cosas que nos parecen centrales y básicas que tienen que estar dadas para esto que me preguntás después, que es que las compañeras sientan que tienen un espacio en la CGT, que son parte de la CGT, que pueden aportar cosas a la CGT, y eso no se logra si no se sienten identificadas con la Confederación, ni con ningún movimiento obrero en general. Desde esa perspectiva fue que, como les decía antes, fuimos a dar cuentas de qué hizo la CGT, cuál es la mirada social del movimiento obrero, cómo el movimiento obrero mira la sociedad y cuáles son los ejes
políticos, sociales y económicos que el movimiento obrero pretende como un camino viable y sostenible para la sociedad que habitamos, y al mismo tiempo que ellas empiecen a reflexionar en que no están lejos de la CGT, son parte de la CGT, hacen a la CGT todos los días, y nadie va a salir a militar